Mucho, empezamos a hablar un poco de personas, de Duarte, que según ella tiene muy buena voluntad, etcétera. Yo le dije, bueno, eso ha salido varias veces, ¿no? Si tiene buena voluntad para resolver los problemas o no. Y mi respuesta es que yo le puedo conceder buena voluntad, que el problema en él mismo es distinto de buena voluntad, es decir, que para mí es una personalidad psicótica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dificulta en gran parte soluciones. En lo que está en ciudad psicótica es muy fuerte la palabra, pero una personalidad anormal, ¿no? ¿En qué senso? Mira, por ejemplo, es incapaz de darse cuenta de la realidad, ¿sí? De que él no manda, de que su poder es limitado. Si le oyes los discursos, todos los discursos son: yo voy a hacer, yo les voy a dar salarios, yo voy a hacer, yo le dije al presidente de Estados Unidos, yo le dije, como que no existiera más que yo ahí, ¿verdad? Entonces es una personalidad muy yoísta, por lo tanto, él no acepta ninguna réplica, ni menos una crítica. Por ejemplo, este es un detalle que es muy significativo, ¿no? Yo tuve mucha parte en liberar a su hija. No me ha llamado para decirme gracias, ¿verdad? No lo necesitas. No me convenía para nada eso, pero para que, pues, yo les ayudé a que el FMLN saliera bien. Pero la verdad tengo que reconocer que sin faltar a la objetividad, es decir, que es lo que decimos muchas veces en El Salvador, es decir, las cosas en sí mismas están a favor del FMLN. Si ellos matan a la hija de Duarte, y si hubiera sido una catástrofe, claro, el proceso, ¿no? Hubieran perdido toda imagen internacional, hubieran imposibilitado toda forma de diálogo, hubieran desatado una matanza en El Salvador, etcétera. Yo por eso me metí, yo no me metí por la hija de Duarte, ¿no? ¿Salió bien para el FMLN entonces? Sí, por fin. Salió muy bien, es decir, porque, bueno, le obligaron a Duarte a ceder en todas las cosas en que ellos pidieron. Arriba, políticamente le hubiera convenido que hubieran matado a su hija, porque hubieran dicho: el héroe por la patria que ha entregado hasta su hija, ¿verdad? El problema que él debía haber hecho: o dejo la presidencia y me pongo a resolver el problema de mi hija, o dejo el problema de mi hija en buenas manos y yo sigo gobernando, ¿no? Pero ahí se ve que no tiene capacidad, una personalidad. Cree que lo de su hija, pues ese es un problema por el cual estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿no? Solo que el ejército no le dejó. Bueno, ahí bien vimos también cómo en realidad no podía hacer nada sin pedir permiso al ejército. No, pero lo que quiero decir es que la personalidad de él realmente dificulta enormemente el diálogo, dificulta todo, ¿no? En realidad, a mí, el gobierno, el presidente Duarte, a través de Abraham Rodríguez y del ministro de Planificación, Fidel Chávez, me pidieron que intentara ayudar en la solución de la hija, porque al principio no se sabía quién la había capturado, porque el FMLN no se hacía cargo de la captura. Quiera que sea, no, el FMLN solo muy tarde se hizo cargo de que tenían ellos a la hija de Duarte, y todavía hasta la última hora de las negociaciones estuvieron siempre negociando el comando Pedro Pablo Castillo con el presidente directamente y no el FMLN. Bueno, yo acepté el asunto, bueno, primero porque también lo pidieron, y a mí si me pide una persona que ayude a resolver un caso humano, pues no tengo por qué decir no si lo puedo hacer, ¿no? Pero en segundo lugar, yo vi muy claramente que se trataba de un terrible problema político
que hubiera podido convertirse en una tragedia para El Salvador y en un regreso del proceso político a niveles otra vez de matanzas y de incomprensión y de intolerancia. Era la libertad de unos 25 presos políticos, donde había unos personajes muy importantes de la guerrilla entre esos 25 presos políticos. Y era también otro punto que luego fue muy grave en la discusión, la liberación de los lisiados, es decir, de los heridos de guerra que tenía el FMLN. Para ese momento Duarte ya había conseguido del ejército que dieran por su hija a los 25 presos políticos, pero digamos solo eso. El ejército no estaba dispuesto a entregar los heridos de guerra. Y en realidad, bueno, yo les dije que la propuesta tal como ya la estaban ofreciendo no era aceptable para el gobierno y que por lo tanto la tenían que cambiar. Llegamos a un impasse y entonces ellos pidieron un retiro para discutir el asunto. Y cuando regresaron de discutir el retiro, nos dijeron, bueno, vamos a aceptar la propuesta de ustedes como caso de buena voluntad. Y era que primero se liberaba a la hija y los 25 presos políticos, y después se iba a arreglar lo de los lisiados con los alcaldes. Ahí aceptaron la liberación de la hija por los 25 alcaldes. Pero llegamos a San Salvador y otra vez hablan por radio diciendo, volviéndose atrás. Entonces parecía que no habíamos hecho nada, Monseñor Rimera. Pero en ese momento, pues, se propuso, yo propuse que el FMLN hiciera una nueva concesión. Y la concesión era que el FMLN se comprometiera a no secuestrar de aquí en adelante a ningunos familiares de militares y políticos. Un punto que era muy importante para los militares y para los políticos, es decir, saber que sus hijos, sus esposas, etcétera, no corrían peligro por parte del FMLN. Bueno, cuando se hizo esta propuesta, la guerrilla inmediatamente la aceptó. Y es que realmente, como nos habían dicho en Chalatenango, la guerrilla no es punto de la estrategia guerrillera secuestrar familiares, nos dijeron. No decimos que no vayamos a secuestrar militares o políticos, pero no familiares. Sería un error, dijo el comandante Lionel, secuestrar familiares por nuestra parte. Entonces, sabiendo ya cuál era ese su pensamiento, pues no nos extrañó que la guerrilla dijera enseguida, nos parece bien, ahora que el gobierno también se comprometa a no secuestrar familiares de los militantes del FMLN. Bueno, esto desbloqueó el diálogo. Entonces realmente hablaron, por un lado, la guerrilla con sus comandantes en San Salvador a través de la radio, y los del gobierno con el presidente Duarte y con el ministro de Defensa.